en todas las plataformas de Limpio Digital TV. A lo que están disfrutando en la casa, en la sala, donde quieran que estén, cualquier punto del planeta Tierra. Nosotros instalados aquí desde el campo deportivo del 1 de mayo, señores. Llevándote esta transmisión en vivo. 1 de mayo ante el Guaraní. Ahí lo vemos a Recalde. Recalde para salir desde el fondo. El portero del conjunto. El Guaraní limpio. Recalde. Pelota para arriba, señores. Intenta Cáceres, lo devuelve de cabeza. Y la juega larga y de falta, dice el árbitro, señoras y señores. Sobre Gabriel Ortigosa. Que se recupera. Falta cometida por César Cáceres. A ver, tiro libre, señores. Para el conjunto del 1 de mayo. Vamos a ver quién se va a encargar. Y lo juega larga, señores. Se equivoca. Se equivoca, señores. Recupera el conjunto de Guaraní abriendo y la juega larga. Y también se equivoca Esquivel. Argüello que estaba acelerando, señores. Y sale desde el fondo del conjunto del primero. Portillo. 30 Portillo, señores. Portillo que la juega larga. Y lo rechaza y la juega larga, señores. Cañete va a ser lateral. Ahí lo vemos al Florizasi. Jugando para atrás. Con el capitán que tiene Belmori. Cediendo para Morro. Morro que levanta la pelota. Martínez que lo saca de cabeza. Esquivel. Juega larga el capitán que recupera para el conjunto del 1 de mayo. Flor. Isasi con la pelota. Intenta avanzar. Le roban la pelota. Escurra. Y acelera, señores. Se acelera Morro. Que recupera. Flor Isasi de vuelta con el balón, señores. Morro que lo corre por el sitio derecho. Avanzando, señores. El conjunto. Ahí local. Lo tiene Morro. Morro que gira. Tinta Morro. Cae al piso. Le roban la pelota. Recupera. Conjunto de Guaraní. Intenta jugar a larga. El capitán que juega rápidamente para el compañero Ortigosa. Ortigosa con Portillo. Portillo con el balón. Jugando para atrás rápidamente con Ayala. Ayala con la pelota. Abriendo rápidamente por el sector izquierdo. Con Ortigosa. Moviendo el balón. A ver, hay falta. ¿Para quién va a ser? Amonestado. Sí. Muy bien, señores. Y hay gol de Nueva Estrella. Es el segundo, la U. Va aumentando el conjunto del Nueva Estrella. 2-0. Nos acaban de confirmar producción. El conjunto de Nueva Estrella, 2-0. Está ganando el Newport. Y aquí, el 1 de mayo que lo quiere empatar, señores. Sobre el final del primer tiempo lo autoriza el árbitro. Pelota para arriba. Intento de cabeza, señores. Ortigosa que no puede. Tinta Flor. Se le queda larga la pelota a Martínez que sale. Buscando rápidamente a su compañero. Oscar Esquivel que acelera. Esquivel. Oscar. Levanta la pelota. Pelota para arriba de vuelta. No lo puede dominar bien y se va a quedar Ugarte. Con el balón. Y lo tiene Ugarte. Está candente el partido, señores. En los últimos minutos, segundos prácticamente del primer tiempo. Rodrigo Ugarte. Que la juega larga. Lo van a pelear arriba. Martínez que no puede. Pelota que se va a perder. Si llega Escurra o no. Levanta el balón, señores. La pelota que se fue. Lo vemos rápidamente a Flor. E Isasi. Para el saque lateral por el sector derecho. Ahí lo va a autorizar el árbitro, señores. Ahí lo tiene el conjunto del 1 de mayo por el sector derecho. Pelota que la juega ahí larga. Intenta aguantar Barrios. Aguanta el balón. Martínez que lo revienta. Ortigosa. Portillo. Ortigosa que no llega. Puntea el balón. Lo vemos a Cáceres. Corre por el sector derecho. Se lo muestra a Santi. Cañete también la picó larga y recupera, señoras y señores. González. González con Portillo. Gira Portillo. Portillo que se prepara. Intenta abrir por el sector derecho. Lo vemos a Flor. Se perfila. ¡Arco! Tremendo lo que tenía Flor Isasi, señoras y señores. Y se lamenta. Una buenísima posibilidad, señoras y señores. El pibio Flor Isasi. Y muestra 5, ¿verdad? 5 minutos más. Por los gestos del árbitro principal, señores. 5 minutos más. Y lo dice José Cuenca, el árbitro principal del encuentro. Nueva Estrella que está ganando hasta ahora por 2-0 el Ñupo. Esquivel que lo pelea, señores. Intenta Barrios. Y hay falta de Oscar Esquivel, dice el árbitro, señores. Hay una discusión, señores. Pelota que lo tiene. Y coloca
para levantar Morro, Cristian. Morro para levantar el balón, señores. Lo va a autorizar el árbitro. Morro, Cristian. Pelota para arriba, señores, al borde del área. Intenta de cabeza. Lo vemos a Fernández que lo saca. Y lo recupera Ortigosa. Lo hace de muy buena manera, señores. Se perfila. Se desvía en Cañete el balón. Pelota que se va a perder por línea de fondo. Y va a haber tiro libre de esquina. Corner, señores, por el sector izquierdo. Ahí lo vemos a todo 1 de mayo subir. Portillo colocando la pelota por el sector izquierdo. Ahí lo tiene Portillo, señores. Cristian para levantar el balón. Ahí lo quiere empatar el 1 de mayo antes que sea. Ahí la primera etapa. Lo va a autorizar el árbitro. Portillo para levantar la pelota. Portillo dentro del área, señores. Steven que lo saca con las puntas de los dedos. Esquivel que acelera por el sector izquierdo. Levanta la mirada. Esquivel, pelota para arriba buscando a Junior Argüello. Junior que acelera, está habilitado. Junior con el balón. A ver qué hace Junior, señores. Pelota para arriba, abriendo por el sector derecho. Cañete que lo corre. Ahí lo tiene Cañete. Ortigosa que llega. Hay falta. Tiro libre, señores. Para el conjunto del Guaraní. Muy bien, señoras y señores. Va a haber tiro libre por el sector derecho. Ahí lo vemos a recibir la asistencia del compañero, a Cañete. Y vamos a ver quién se va a encargar de levantar el balón. Ahí lo vemos a Rodrigo Ugarte, recostado por el palo izquierdo para dar indicaciones a la barrera. Vamos a ver cuántos se van a quedar en la barrera en el conjunto del 1 de mayo. Hasta ahora lo veo a Caballero. Y también Morro. 2 en la barrera, señores. Tiro libre. Posibilidad que lo tiene el conjunto visitante. De pelota parada, lo vemos a Escurra. Ahora 3. 3 en la barrera, señores. Escurra para levantar el balón. Lo autoriza el árbitro Francisco. Pelota directo al arco. En las manos de Rodrigo Ugarte, que lo va a sacar rápidamente y la juega larga buscando a Portillo. Cristian Portillo que intentaba Martínez, que se cruza de cabeza y va a ser lateral. Morro con la pelota. Intenta y se le escapa el balón. Pelota que va a ser el lateral, salida lateral para el conjunto visitante por el sector derecho. Ahí lo autoriza el árbitro, lo vemos. Acá se dejó la pelota. Para la salida lateral por el sector derecho, la juega larga. Junior Argüello que no puede, pasa de todos y lo revienta desde el fondo del conjunto del 1 de mayo. Portillo que intenta por el sector izquierdo. Pelota que se pierde. Vamos a ver qué dice el árbitro. Vamos a ver qué determinación toma el árbitro. Ahí nada más dice. Portillo, avanza Portillo, señores. Portillo levanta la pelota, la juega larga. Por el sector derecho, vamos a ver si alcanza Barrios. Pelota que se pierde por el costado, señores. Una buena insinuación por el sector izquierdo del conjunto de 1 de mayo con Portillo. La jugó, ahí le arraiga. Y va a ser saque lateral por el sector izquierdo. Para el conjunto del Guaraní. Ahora lo vemos a Fernández. Elías que levanta la pelota, la juega larga. Santi que lo pelea. El Junior que no llega, puntea desde el fondo, señores. El balón que lo tiene Caballero, jugando para su compañero. Santi que se adelanta. Abriendo el balón, buscando a su compañero. A ver si llega. Intenta puntear, acelera, señores. Por el sector derecho lo vemos a Cáceres con la pelota. Y Gamarra en la marca. Cáceres que intenta. Juega el balón. No hay falta, dice el árbitro. Y sale el conjunto local, señores, rápidamente. Caballero. Tenta Caballero, le roban el balón. Oscar Esquivel. Se prepara y se perfila Esquivel. Decide jugar para atrás. Con Escurra. Francisco. Lo tiene Francisco. Intenta jugar con Oscar Esquivel. Recupera el 1 de mayo. Cae al piso, señores. Hay falta de usted, señores. Tiro libre, dice el árbitro principal. Para el conjunto del 1 de mayo que lo juega rápidamente. Con Flor Isasi. Isasi con la pelota. Lo tiene Isasi, decide jugar rápidamente con Barrios. Lo tiene Barrios, se vuelve el balón para Isasi. Isasi que lo hace de buena manera. Ayala. Buena jugada, buena definición de Ayala. Al palo derecho de Recalde. Susto en el fondo del conjunto del Guaraní limpio. Recalde que lo va a sacar desde el fondo, lo autoriza el árbitro. Partido que lo está ganando por la mínima diferencia hasta ahora el conjunto visitante. Steven Recalde que la juega larga. Recupera Florisasi, pero es el final, señoras y señores. Es el final del primer tiempo con victoria hasta ahora del conjunto del Guaraní por la mínima diferencia. Y los demás encuentros sigue todo igual, ¿verdad? Muy bien, señoras y señores, vamos a ir a una pequeña pausa. A la vuelta de la pausa vamos
a estar ya con el segundo tiempo entre 1 de Mayo y el Guaraní de Limpio.
Muy bien, señoras y señores, ya estamos de vuelta para lo que va a ser el segundo tiempo, aquí desde la cancha del 1 de mayo, que recibe y juega ante el Guaraní de Limpio, que lo está ganando por la mínima diferencia de 1-0. Ahí lo va a autorizar el árbitro, señoras y señores, José Cuenca, el árbitro principal del encuentro, para arrancar el segundo tiempo, aquí en la cancha del 1 de mayo, y lo mueve el conjunto visitante. Fernández, que levanta la pelota y la juega larga. Intenta de cabeza Cáceres, Gamarra, que se adelanta. Ahí lo tiene el conjunto del Guaraní, que juega para atrás. Cañete, que levanta el balón, la juega larga. Ahí lo corta bien de cabeza. Gamarra, que la juega corta, señores. Vuelve a levantar Cáceres. El capitán, que lo revienta desde el fondo. Cañete, que lo devuelve. Intenta Junior Argüello. Banderín levantado, señoras y señores. Y va a ser salida desde el fondo para el conjunto del 1 de mayo. Y lo va a hacer a Rodrigo Ugarte, que sale desde el fondo, señores, para colocar en la pelota y levantar para el conjunto local. Ugarte, a levantar el balón, señores. Ugarte, que la juega larga. Ahí lo corta bien de cabeza. Intenta avanzar, le puntear el balón, gira bien, señoras y señores. A ver, hay falta, dice el árbitro, va a haber tiro libre por el sector derecho para el conjunto del 1 de mayo. Que realizó 2 cambios. Rodrigo Benítez con la número 4 y Cristian Armoa, que ingresaron con la número 9. Se retiró Caballero con la 14 y Barrios con la número 11. Estilo libre, señores. Para el 1 de mayo, por el sector derecho, para levantar el balón, lo vemos a Morro. Cristian con la pelota, 2 en la barrera. Indicaciones de Recalde desde la portería. Pelota arriba, directo al área. Lo saca bien Escurra de cabeza, señores. Esquivel, que lo levanta. Argüello, que habilita por el sector izquierdo y acelera. Esquivel gira. Ahí levanta y la juega larga. Ahí lo corta bien Armoa. Se adelanta Santi, que intenta avanzar. Cae al piso y esto es falta, dice el árbitro, señoras y señores. Y ahí, cartón de amonestación para el 24. Creo que él tiene ya amarilla. Sí, señor. Estaba amonestado Marcos Gamarra. Gamarra, señores. Amonestado en el conjunto del 1 de mayo. Y es expulsado, señoras y señores. Prácticamente en el inicio. El segundo tiempo, señores. Una baja grande que sufre el conjunto local, que está perdiendo por la mínima diferencia. Y es el tiro libre para el equipo del Guaraní, señores. Lo vemos charlando ahí a Oscar Fernández, que se retira. Y lo vemos a Cáceres, que coloca también desde la portería. Rodrigo Ugarte dando indicaciones, señores. 1, 2, 3, 4 en la barrera. Se prepara Cáceres. Oscar Esquivel también. De derecha se prepara Cáceres. Para de izquierda, ahí lo vemos a Esquivel. Un momentito, se va retirando lentamente, señores, el jugador que recibió la segunda tarjeta amarilla del equipo local del 1 de mayo. Y se va expulsado Gamarra, señoras y señores. Buen jugador del conjunto del 1 de mayo por doble amarilla. Ahora contamos. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5 en la barrera. Lo autoriza el árbitro, señores. Cáceres, que intenta, pelota en la barrera. Ahí lo intenta Fernández. Elías, que juega para atrás. El Junior Argüello con el balón. Ahí lo tiene Junior abriendo por el sector izquierdo. Ahí la pelota, señores. Lo devuelve para atrás. Recupera el conjunto local para salir por el sector derecho. Le vamos a Ayala. Ayala, rápidamente para el compañero, señores. Benítez, pelota que la juega larga. Portillo intenta de pecho. Banderín levantado, señores. Todo anulado. Y va a ser salida para el conjunto el Guaraní. Para salir desde el fondo. Ahí lo vemos a Recalde, que va a buscar la pelota para salir desde el fondo. Teníamos el gol de Sudamérica, ¿verdad, Lau? Está ganando por 1-0, ¿verdad? Y Nueva Estrella 2-0. Está con la victoria, y aquí Guaraní 1-0. Son los resultados. Y los demás empates hasta ahora. Los demás partidos en los diferentes campos deportivos en la Liga Limpeña de fútbol. Pelota para arriba, señores. Intenta el capitán. Esquivel. Esquivel con la pelota. Intenta girar. Ayala en la marca. Oscar con la pelota, señores. Benítez, que se suma a la marca. Intenta. Pelota que se va en la humanidad. El jugador del 1 de mayo. Argüello, que retrocede. Intenta Escurra. Lo hace bien Escurra. Intenta avanzar, señores. Intenta salir. Lo hace de buena manera el conjunto local. Le puntean la pelota.
Levanta la mirada, juega el ras del suelo, señores. El balón para Benítez. Benítez con el balón. Gira Benítez. Vamos a ver qué hace Benítez. Que le van a robar, le roban Oscar Esquivel, que se adelanta, señores. Esquivel con el balón, que decide jugar para atrás. Con Cañete. Cañete que intenta jugar larga, lo corta bien Ayala. Ayala rápidamente para el compañero, señores. Moviendo bien Ortigosa. Y lo revienta, escurra, pelota larga. Intentó Santi, pero muy fuerte el balón que se va a perder por el costado. Y va a ser reposición lateral por el sector izquierdo para el conjunto del 1 de mayo. Decide jugar para atrás para reiniciar la jugada, señores. Ugarte. Rodrigo Ugarte que abre la pelota por el sector derecho. Lo vemos a Isasi. Isasi con Armoa. Y lo tiene Cristian. Cristian que intenta. Le roban la pelota. Junior Argüello con el balón. Intenta pisar la pelota y recupera Armoa. Cristian que intenta avanzar. Lo hace de buena manera, señores. Intenta profundizar. Había falta, señores. Falta de Junior Argüello, dice el árbitro principal, señores. Y va a haber tiro libre para el conjunto del 1 de mayo. Desde su campo, a metros del medio campo. Vamos a ver, decide jugar la corta rápidamente para el compañero Ortigosa. Ortigosa que lo hace bien. Ortigosa que avanza, señores. Con la pelota, intenta aguantar. Le puntean el balón. Ayala con la pelota. Ayala abriendo el balón por el sector derecho. Lo vemos a Isasi. Isasi es lateral. Pelota que se pierde por el costado. Es lateral, señores. Para el conjunto local. Isasi con la pelota. Se le muestra Ayala. Decide jugar. Cañete que lo corta bien de pecho. Cañete que lo revienta desde el fondo. Y la pelota que se va a perder por línea de costado. Y va a ser lateral para el 1 de mayo. Ahí lo vemos a Isasi para la salida. Ahí lo tiene a Belmori un poco más atrás. Justamente Belmori que le cede la pelota. Se le muestra a Ayala. También Armoa. Vamos a ver con quién decide jugar. Ahí la juega corta. Pelota que lo devuelve, señores. Isasi con el balón. Intenta cortar. Santi que se adelanta. Santi, señoras y señores, de cara al gol. Lo tocan, cae al suelo. El árbitro que, a ver, expulsado. Tarjeta roja, señoras y señores. ¿Para qué número fue? Expulsado, señoras. Sí, señores. El jugador del conjunto del 1 de cara al arco, de cara al gol. Lo estaba avanzando, señores, Santi. Y lo tocan, cae al suelo, falta, tiro libre y tarjeta roja, señoras y señores. Con la número 16 sería Gustavo González. Vamos a ver si es González el que es expulsado, señoras y señores. 2 bajas. 2 bajas. Ahí lo vemos que se está retirando justamente al lado de nosotros estamos. Con la número 16, González. Gustavo González, señores, expulsado. Es el segundo expulsado. Cabe destacar que el primero fue Gamarra. Con la número 24, Gamarra expulsado. Y ahora, con la número 16, Gustavo González. Muy bien, señoras y señores, tiro libre. Lo vemos a Santi, ahí lo vemos a Argüello y a Oscar Esquivel, entre 3 parados frente a la pelota. Rodrigo Ugarte desde la portería, dando indicaciones, señores. Lo vemos a Armoa, Ayala, Flor, Morro también. 1, 2, 3, 4, 5 en la barrera, señores. Lo va a autorizar el árbitro. Pelota que intenta Argüello en la barrera. Pelota para atrás de vuelta, señores. Intenta Cáceres. Pelota que se abre por el sector derecho. Y se va a perder por línea de costado, señores. Y va a ser reposición lateral. Vamos a ver quién se va a encargar para la salida lateral. Ahí lo vemos llegar. Con la número 8 a Cáceres. A Rubén Cáceres. Cáceres con la pelota. Por el sector derecho, señoras y señores. Ahí lo va a autorizar el árbitro. Pelota que la juega larga. Santi que lo peina de cabeza. Ayala que lo saca desde el fondo. Pelota que intenta aguantar. Pone el cuerpo. Acompaña, señoras y señores. Aranda. Pelota que se pierde por línea de costado. Y lo hace rápidamente del conjunto local. Es lateral, jugando por atrás. Pelota al ras del suelo. Elías que lo recupera. Cañete que tiene el balón. Cañete que intenta. Cristian Armoa que recupera, señores. Armoa. Mete la mague. Avanza bien Armoa. Armoa que levanta la pelota. Portillo que venía saliendo. El balón que se va a quedar en este caso en los pies. El portero Recalde. El arquero del conjunto del Guaraní.
Portillo que va a apretar. Y Recalde, señores. Para la salida desde el fondo. Para el conjunto del Guaraní, señores. Pelota que la juega larga. Ahí lo vemos a Junior Arguello que intenta aguantar. Arguello lo tiene Junior, señoras y señores. Le roban la pelota. Armó, aquí lo tiene Cristian con el balón, señores. Lo hace de muy buena manera. Se le muestra a Portillo. Decide jugar con el compañero que intenta aguantar. Abre el balón. Lo hace de buena manera, señores. Ortigosa. Ortigosa que intentaba. Se equivoca. Muy bien, señoras y señores. Y Nueva Estrella que lo está ganando por 3 goles contra 0. Al conjunto del Newport, 3 goles contra 0 del conjunto del Nueva Estrella. Ahí lo vemos al portero. Ugarte colocando el balón. Lo va a autorizar el árbitro, señores. Nueva Estrella está ganando por 3 goles contra 0 al conjunto del Newport. En los demás todavía no hay novedades, Lau. Pelota que la juega larga, señores. Tinta de cabeza. Portillo con el balón. Tinta Morro. Pelota que lo rechaza desde el fondo, señores. Ahí lo devuelve de cabeza. Pelota que se pierde. Lo vemos con la número 15. Sería Correa. En el conjunto del Guaraní que se está preparando. Vamos a ver por quién es el cambio en el equipo del Guaraní. Fernández. Buscando a Francisco Escurra. Escurra que levanta y la juega larga, señores. Cruza de todos en las manos de Ugarte. A Rodrigo que se queda con el balón y la juega larga. Intenta Portillo. Elías Fernández que se adelanta y se queda con la pelota. Jugando rápidamente con Esquivel. Oscar. Pelota que lo tiene Francisco Escurra. Escurra que levanta. Intenta filtrar. Pelota larga en las manos del portero Rodrigo Ugarte. Ugarte que la juega larga, señores. Portillo que lo pelea. Martínez que intentaba. Pelota que a ver si se pierde por línea de fondo. No. Llegó y sale desde el fondo, señores. Pelota que la juega larga. Ahí lo va corriendo Arguello. Ugarte que sale también. La pifia, pero lo tiene Ayala. Ayala con el balón. Ortigosa que devuelve. Ayala que se muestra. Ayala con la pelota. Decide jugar la larga. Francisco Escurra que lo corta. Y lo tiene Flor Isasi. Isasi con el balón. Buscando a Cristian Armoa. Armoa que intenta. Pelota que se pierde por línea de costado. Es lateral. Y va a haber cambio, señoras y señores. Vamos a ver quién se retira. Creo que es el número 6. Sería César Cáceres. En el conjunto del Guaraní con la número 15, Renato Correa para ingresar, señores. El cambio en el equipo del Guaraní. Se retira con la 6. Cáceres, César Cáceres. Muy bien, señores. Portillo, Armoa. Se equivoca, señores. Ahí lo vemos, Aranda. Pelota que lo tiene Ayala. Ortigosa que se le muestra a Ayala con el balón. Decide jugar por el sector izquierdo rápidamente con el compañero. Cristian Morro que levanta la juega larga. Pelota larga, señoras y señores. Que se queda Recalde. Recalde. Para salir, señores, desde el fondo. El portero. El conjunto del Guaraní. Y lo vemos a Steven Recalde. Recalde que la juega larga, señores. Banderín levantado. Ya estaba todo anulado, señores. Rodrigo Ugarte para colocar la pelota. Ugarte. Abriendo el balón. Buscando para el compañero. Hoy Sossi que levanta la pelota. Buscando a Cristian Armoa. Armoa que intenta Cañete que se adelanta. Pelota que se va a perder por en línea de fondo. Y va a hacer reposición desde la portería. Para el Guaraní, para salir desde el fondo. Recordemos que hay 2 expulsados en el conjunto del 1 de mayo. El Gamarra y luego González. Con 2 jugadores menos. El conjunto local. Recalde que levanta la juega larga. Lo devuelve bien. Desde el fondo, señoras y señores, Morro. Intentaba y lo tiene ahora Ortigosa. Intenta Ortigosa. Se tira al ras del suelo Jonathan Aranda y la pelota que se pierde por el costado es lateral. Para el 1 de mayo, por el sector izquierdo.
Se le muestra Portillo, justamente para él el balón. Lo tiene Portillo, intenta Portillo. Fernández que recupera el balón. Pelota que lo revienta y se pierde por el costado, es lateral. Y lo va a hacer rápidamente Ayala. Ayala que cede la pelota para el compañero. Para la salida lateral, intenta Portillo. Es salida de vuelta. Para el 1 de mayo. El lateral, señores. Para el conjunto local. La juega rápida. Armoa que intenta aguantar. Morro con la pelota. Morro con Ortigosa. Ortigosa con el balón. Y lo tiene Ortigosa. Tinta Ortigosa. A ver, se da la pelota que se pierde por el costado. Y va a ser el balón para el 1 de mayo. Pelota que la juega rápidamente, señores. Pelota que retrocede para atrás. Ortigosa que intenta levantar la pelota directo al arco, señores. ¡Gol! El 1 de mayo, señores. Lo hizo Ortigosa. Gabriel Ortigosa. Ahí llega al empate. Y lo festeja y lo celebra todo el público aquí en 1 de mayo, señores. Gabriel Ortigosa. Para poner el gol del empate, señores. Con dos jugadores menos llega al empate el 1 de mayo. Tremendo, señoras y señores. Y lo celebra con todo el público del 1 de mayo. Y mientras vamos a ver un cambio, vamos a ver con qué camiseta se está preparando. Con el 5. Con el número 5, señoras y señores. González, que se prepara para ingresar en el conjunto del 1 de mayo. Pelota larga, intenta salir de cabeza, lo pifia. Acelera por el sector derecho rápidamente, lo vemos a Cáceres. Intenta Cáceres, le roban la pelota, señores, lo tiene Morro. Ortigosa, que lo revienta, señores, y la pelota que se pierde por el costado. Y va a ser el lateral. El lateral, señoras y señores. Partido hasta ahora empatado. Y cabe recordar, señores, que el conjunto local está con 2 jugadores menos. Con 2 jugadores expulsados. Al inicio prácticamente del segundo tiempo, Gamarra recibía la segunda tarjeta amarilla y iba expulsado. Y luego González, cuando Santi estaba de cara al gol, recibe la falta y fue expulsado González. Y vemos que se va a retirar con la número 6. Ayala. Derlis Ayala, señores. Ingresa con el número 5. González. Juan González, señores. Ahí lo va a autorizar el árbitro, señores, para proseguir el encuentro. Pelota que la juega larga. Mete el cuerpo. Ahí lo aguantó bien Ortigosa. Pelota que se pierde por línea de fondo. El gol importantísimo, señores, para llegar al empate. Para el conjunto local, señores. Ahí lo vemos a Rodrigo Ugarte. Para colocar el balón y salir desde el fondo. Para el conjunto del 1. Para la canariña, para salir desde el fondo, señores. A los presentadores y patrocinantes, muchísimas gracias por acompañarnos en la transmisión en vivo. Pelota que la juega larga y se va a perder por el costado. Ahí va a ser reposición lateral, señores, para el conjunto el Guaraní. Ahí lo vemos y lo hace rápidamente Rubén Cáceres. Fernández abriendo la pelota para Escurra. Ahí lo tiene Francisco Escurra. Escurra que levanta y la juega larga, señores. Sale de cabeza desde el fondo. La juega larga. Armoa que intentaba. Elías Fernández con el balón, señores. Correa rápidamente con Cáceres. Cáceres que levanta al borde del área. Santi que no llega, señores. Armoa que lo revienta. Pelota para arriba. Y de cabeza rápidamente Benítez. Intenta Correa. Armoa que no llega. Ahí lo vemos a Oscar Esquivel que se queda con la pelota. Esquivel. Ahí lo tiene Escurra. Decide jugar con Escurra.
Escurra con el balón. Cediendo la pelota para Cañete. Cañete que lo devuelve para el compañero. Escurra, intenta avanzar. Oscar Esquivel. Intenta, pelota que se desvía, es lateral. Esquivel jugando rápidamente con Correa. Correa con la pelota, señores. Escurra que levanta dentro del área. Santi lo descuelga bien, señores. Rodrigo Ugarte. Ugarte que se queda con la pelota. Para salir desde el fondo, señoras y señores. Ugarte. Ugarte que la juega larga. E intenta y lo baja bien. Cáceres, señoras y señores. Cáceres con la pelota. Cáceres que intenta. Y le roban el balón, señores. Lo hace de buena manera. Morro. Portillo que acelera. Cristian con la pelota. Mete el freno. Tenta, pisa el balón, señores. Morro que se muestra. Avanza Morro. Va Morro. Sigue Morro. Pelota que cruza. Hoy por poquito, señoras y señores. Se animó el conjunto del 1 de mayo. Y se animó y casi lo encuentra, señoras y señores, con 2 jugadores menos. El conjunto local. Ahora lo vemos a Escurra por el sector izquierdo que levanta la pelota y la juega larga. De cabeza lo devuelve bien desde el fondo, señores, para salir. El conjunto del 1 de mayo. Puntea bien Armoa. Pelota para atrás con Recalde. Recalde con la pelota. Pelota que la juega larga, señoras y señores. Intenta desde el fondo. Belmoni. Correa que no puede, señores. Ortigosa de vuelta. Pelota que intenta avanzar el conjunto del Guaraní. Cediendo la pelota para Martínez. Intenta devolver el balón, pero le puntean la pelota. Lo vemos a Cáceres con el balón. Cáceres, pelota para arriba, dentro del área, señoras y señores. Cruza de todo y Oscar que intenta devolver por el sector izquierdo. Vamos a ver si llegó. No se fue la pelota, señoras y señores. Pelota dentro del área de vuelta. Y lo rechaza el equipo local. Y va a ser lateral de vuelta. Por el sector derecho, señores. Para el conjunto del Guaraní. Y lo va a autorizar el árbitro. Se le muestra a Correa. Vamos a ver. También Aranda. Vamos a ver con quién decide jugar. Cuando vemos que hay un jugador, creo que es Armoa. Vamos a ver que se va recuperando para proseguir. Sí, justamente era Armoa que se va recuperando, señores. Para proseguir el encuentro, para autorizarlo el árbitro. Por el sector derecho. Partido empatado hasta ahora. Partido empatado, señores. Lo autoriza el árbitro. Se le muestra a Correa. Lo tiene Aranda también de frente. Vamos a ver con quién decide jugar. Pelota que la juega larga. Y lo rechaza bien de cabeza, señoras y señores. González. Juan González. El balón de vuelta para el conjunto del Guaraní por el sector derecho. Vamos a ver, lo va a autorizar el árbitro, señores. Lo vemos sentido. Muy bien, se prepara con la número 20. Ahí López. Con la número 20 se prepara el López, señoras y señores. Mientras recibe la asistencia, Rodrigo Ugarte se autoriza el cambio. Ahí lo vemos a Martínez que se va retirando. Guillermo Martínez. Martínez que se va retirando para ingresar con la número 20. Di López. Y López dentro del campo de juego, señores. Rodrigo Ugarte que recibe la atención dentro del área chica. Tira con la número 17. Aranda. Martínez nada más estaba recibiendo. Exactamente. Sí, confirmado, señores. El número 17, Jonathan Aranda. Jonathan Aranda es el que se retiró en el conjunto del Guaraní. Ahora sí lo confirmamos bien. Martínez, al principio pensamos que era él, pero se fue nada más al banco de suplentes a recibir algunas directrices, ya también justamente del director técnico, pero ahora volvió a ingresar Martínez y lo vimos pasar enfrente a nosotros a Jonathan Aranda con la camiseta número 17, el cambio en el conjunto del Guaraní y López que ingresa con la 20. Muy bien, señores. Va a ser salida para el conjunto del 1 de mayo. Salida desde la portería para el conjunto local.
Y lo vemos lentamente a Rodrigo Ugarte. Hasta ahora lo vemos con 10.25, ¿verdad? Al 1 de mayo el Guaraní está con 8.75. Nueva Estrellas estaría con 10 y el Ñupoté con 7.50, ¿verdad? Muy bien, estamos viendo los números que nos van dejando hasta ahora. Porque cualquier gol, cualquier resultado va cambiando todo esto. Muy bien, señores. González. Juan que intentaba avanzar. Es lateral, señores. Para el 1 de mayo. Vamos a ver quién se va a encargar. Y la salida. Ahí lateral. Ahí lo vemos a Cristian Amorro, señores. Se le muestra a Benítez de frente. Vamos a ver con quién decide jugar. Con Armoa. Lo tiene Cristian, señores. Devuelve el balón. Morro. Que levanta en la pelota. Cañete que no puede. De vuelta. Cañete que intenta. De cabeza, señores. Ortigosa que vuelve a meter el balón. Escurra. Que lo revienta desde el fondo. Ahí lo vemos a Junior Argüello que gira. El Junior se le muestra a Santiago. Santi con el balón. Intenta Santi, señoras y señores. A ver, recupera Santi que abre rápidamente por el sector derecho, señores, con Cáceres. Cáceres con la pelota. Correa que se muestra. Ahí lo tiene Correa. Cáceres de vuelta. Intenta, le puntean la pelota, señoras y señores. Y va a ser lateral para el conjunto del Guaraní por el sector derecho. Portillo que apretaba, señores. Es lateral. Los demás resultados hasta ahora, al lado. ¿Tenés a mano, por favor? Lo de Sudamérica sigue todo igual así. Y al instante, señores. Cáceres. Tinta Cáceres. Ortigosa. Viene en la marca. Ortigosa, señoras y señores. Pelota que la juega larga. Santi que intenta dentro del área, señores. Pelota que lo revienta. Portillo que se queda con el balón por el sector izquierdo. Portillo, Cañete en la marca. Intenta acelerar. La pelota que se desvía. Y va a ser lateral. Minuto de tregua. Para refrescarse un poquito, señoras y señores. Para refrescarse un poquito. Intenso el partido. Un partidazo. Que lo estamos disfrutando a través de las pantallas de Limpio Digital TV en la tarde. Muy bien, tenemos también el emparejamiento para la tercera etapa en lo que es la división juvenil. En la Serie A, el segundo mejor tercero sería en este caso 24 de septiembre de Itapuamí versus el primero de la Serie A, que es el Guaraní. En la Serie B sería el primer mejor tercero, que es Colón. Y el primero de la Serie B, que es Río Salado, en la Serie B. La Serie C lo tenemos en el segundo de la Serie A, que sería Nueva Estrella. Y el primero de la Serie C, que es Peñón. Esto es la Serie C. Y en la Serie D, el segundo de la Serie C, que es el 24 de septiembre de Rincón, ante el segundo de la Serie B, que es Inter. Los emparejamientos en la división juvenil. Serie A sería 24 de septiembre de Itapuamí, ante el Guaraní. En la Serie B, Colón, ante el Río Salado. La Serie C sería Nueva Estrella, Peñón. Y la Serie D, el 24 de septiembre de Rincón, ante el Inter. Esto en la división juvenil. ¿Está bien? Cabe aclarar eso para que la gente no se confunda, ¿verdad? Muy bien, los emparejamientos en la división juvenil. Volvemos a repetir. Serie A, 24 de septiembre de Itapuamí, ante el Guaraní. Serie B, el Colón, ante el Río Salado. En la Serie C, Nueva Estrella, Peñón. Y en la Serie D, el 24 de septiembre de Rincón, ante el Inter. ¿Les parece bien? Muy bien, señoras y señores. Después del minuto de tregua, para proseguir el encuentro, partido empatado hasta ahora en el 1 de mayo y el Guaraní. Y cabe decir que el conjunto local, el conjunto del 1 de mayo, está con 2 jugadores menos, 2 jugadores expulsados. Y el partido empatado, señores. Para proseguir el encuentro, salida lateral. Lo autoriza el árbitro. Y lo vemos rápidamente a Morro. Cristian Morro con la pelota. Morro que la juega larga. Pinta de cabeza, señores. Fernández que lo devuelve desde el fondo. Aguanta bien. Ortigosa abriendo por el sector derecho, que la juega larga y acelera. Hizo así, señoras y señores. Por el suelo. A ver. Acelera. ¡Está! ¡Gol! ¡Del primero, señores! ¡Gol!
del 1 de mayo. Lo hizo Cristian Armoa, señoras y señores. Lo está dando vuelta el conjunto local, el conjunto del 1 de mayo, y lo hace con 2 jugadores menos. No se lo puede creer. La gente del Guaraní, los jugadores, el público. Sí, señor. 1 de mayo. Con 2 jugadores menos. Lo está dando vuelta. Armoa, señores. Cristian Armoa. Para poner el segundo, señoras y señores. Tremendo. Lo del conjunto del 1 de mayo. Vamos a ver cómo lo encara ahora el conjunto del Guaraní, señores. Que lo mueve y reinicia la jugada rápidamente, señores. López. Rápidamente con Cañete. Armoa en la marca. Cañete con el balón. Intenta girar Cañete. Pelota cediendo rápidamente para el compañero. Gibel que intenta aguantar, señores. Intenta avanzar, cae al piso. Armoa que puntea la pelota. Y por línea de costado, Cimenes lateral. A ver. Ya en instantes te decimos de vuelta cómo se movió todo esto, ¿verdad? Porque va cambiando, así como con un gol. Todas las posiciones y los emparejamientos se van moviendo de vuelta, ¿verdad? Lo tenemos aquí ahora el 1 de mayo con 10. Espera, voy a agrandar. 1 de mayo con 10. 25, ¿cuánto? 10.25, Guaraní con 8.75, Nueva Estrella con 10 y el New Potí con 7.50 hasta ahora. Muy bien, señores. Se va moviendo los tableros en el campeonato apasionante. Campeonato de la Liga Limpeña de Fútbol, señores. Partido que hasta ahora, ¿cuánto vamos, Lau, del partido? 31. Casi 32 prácticamente. Del segundo tiempo, señores. Mientras vemos que va a haber 2 cambios en el conjunto del Guaraní. El Lobo autorizar el árbitro. Autoriza el ingreso de vuelta, señores, de Isasi. Intenta salir desde el fondo, señores. Ahí levanta la pelota Benítez. Ahí lo corre Junior Argüello. Armoa en la marca. Pelota que se pierde y va a ser lateral. Argüello. Y López. Escurra. Ahí lo tiene Escurra, señoras y señores. Escurra cediendo para Oscar Esquivel. Esquivel levanta la pelota dentro del área, señores. Intenta Fernández. Santi. Ugarte. Fenomenal lo de Rodrigo Ugarte, señoras y señores. Lo estaba buscando el conjunto del Guaraní, pero Ugarte, que lo vemos que se prepara con la 19. Arnaldo Jiménez y con la número 11. Catalino Vera. Los jugadores de recambio. Muy bien, Portillo Cacerera, señores. Tinta Portillo. Amarilla. A ver, llama la asistencia, por favor. Para recibir la asistencia, Portillo dentro del campo de juego, señores. Partido que lo está ganando el conjunto del 1 de mayo por 2-1 el Guaraní, señoras y señores, en un partidazo. El 1 de mayo con 2 jugadores menos. Desde prácticamente el inicio de la segunda etapa, porque al arrancar nada más, el Gamarra, ¿te acuerdan? En aquella jugada recibió la segunda tarjeta amarilla y fue expulsado. Y luego expulsado también González en aquel ataque de Santi, que estaba de cara al gol, cometiendo la falta y la expulsión con tarjeta roja, ¿verdad? Con 2 jugadores menos, llega al empate y ahora lo está dando vuelta en un partidazo, señores. Muy bien, adentro lo vemos a Jiménez y a Catalino Vera. No pude ver quiénes son los jugadores que se retiraron del conjunto del Guaraní, pero lo tenemos adentro a Catalino Vera y a Jiménez. Y lo vemos que se prepara, señor, por el sector izquierdo para levantar la pelota Morro. Ahí lo tiene Morro, señoras y señores. 2 en la barrera del conjunto del Guaraní, señores. Y lo va a autorizar el árbitro. Pelota para arriba, dentro del área, de cabeza. Cruza de todo, señoras y señores. Benítez que corre de vuelta. Rápidamente Morro que se muestra, señores. Intenta recuperar Guaraní, pero no puede. Pelota. Ahí le arregla Fernández que sale de cabeza desde el fondo. Ahí no puede Catalina. Ortigosa de vuelta.
Elías Fernández de cabeza, señores, para Jiménez por el sector izquierdo. Ahí lo vemos a Jiménez, que avanza por el sector izquierdo. A Oscar Esquivel, lo estoy viendo por el sector izquierdo. Pelota larga, señoras y señores. Jiménez Fernández, que no llega. Pelota que cruza de todos y se pierde por línea de fondo, señores. Tiro libre de esquina. Dice el árbitro. Para el conjunto del Guaraní, señoras y señores, que lo va a buscar, tratar, intentar de llegar al empate por el sector derecho. De pelota parada lo tiene. Tiro libre de esquina, señores. Ahí lo va a autorizar el árbitro. Escurra que acelera. Vamos a ver. Jiménez también que se muestra. ¿Se cambió? Bueno, Jiménez para levantar la pelota. Colocando la pelota, señores, para levantar el balón. Prácticamente todo el conjunto. El Guaraní al borde del área para intentar llegar al empate. En la tarde de hoy, señores, lo va a autorizar el árbitro. A ver, momentito, va el árbitro. A ver, amonestado, no puedo ver quién fue el amonestado. Desde donde estoy. Ahí. Ahora lo va a autorizar el árbitro, señores. Pelota para arriba, dentro del área. A ver, había falta. Había empujones, dice el árbitro, señores. Y va a ser salida. Desde el fondo, señores, para el conjunto del 1 de mayo, con la camiseta número 15. Vemos a Gaona, Ricardo Gaona, que se prepara en el conjunto del 1 de mayo para ingresar dentro del campo. Portillo, que está dentro del campo, ingresan los camilleros, el servicio de camilleros para retirar al jugador del conjunto del 1 de mayo, señores. Es Portillo. Es Cristian Portillo, el que va a ser retirado en camilla. Y si no me equivoco, va a ser el jugador de recambio, ¿verdad? Vamos a ver, porque hace rato ya me equivoqué con Martínez. Sí, está bien, ¿verdad? Yo pensé que Martínez hace rato se retiraba, nada más iba a recibir ahí algo en los bancos de suplente. El que se retiró fue, en este caso, con la número 17 hace rato, Jonathan Aranda. Pero ahora lo vemos retirarse a Cristian Portillo por el servicio de camillas. Y se prepara para ingresar, señores, Gaona. Ricardo Gaona. En un partidazo, señoras y señores. Gaona. Con la número 15 dentro del campo de juego, señores. Y 2-1. Es la victoria esta hora del conjunto del primer. Muy bien, señoras y señores. Un poco más para atrás le pide el árbitro principal, José Cuenca, a Rodrigo Ugarte. Para sacar la pelota, señores. Ugarte que la juega larga. Modo que intenta de cabeza, señores. Ahí lo corre rápidamente Benítez. Cañete que lo revienta desde el fondo, señores. Pelota que la juega larga. Recalde. Recalde. La juega larga, señores. El capitán que intenta salir desde el fondo. De vuelta. Isasi que lo marca bien, señores. Ahí lo tiene Jiménez por el sector izquierdo. Jiménez que intenta girar. Almoa que lo revienta, señoras y señores. Y es lateral para el conjunto del Guaraní, señores, por el sector izquierdo. Lo vemos rápidamente a Escurra, dando indicaciones. Escurra que la juega larga. Martínez que intenta. Ahí lo vemos a Correa que lo salta. Intenta, a ver, no llega. Pelota para atrás de vuelta, señoras y señores. Junior Arguello que baja la pelota. Intenta girar. A ver, hay falta de mano. Dice el árbitro y va a ser salida, señores. Era López. Y luego Argüello. Y ahora para salir, señores, Ugarte. Sobre 39, ¿está bien? Sobre 39 minutos, señoras y señores. Del segundo tiempo. Rodrigo Ugarte. Ugarte que levanta la pelota y la juega larga. Pinta Benítez. Escurra que comete falta, señoras y señores. Y va a haber tiro libre por el sector derecho para el conjunto local. Falta de Escurra.
Tiro libre, señores. ¿Los demás datos no tenés de los diferentes partidos todavía? Que nos están pidiendo. La gente que nos pueden ayudar también en los comentarios, le vamos a agradecer bastante. A los que van compartiendo también la transmisión, muchas gracias. A los presentadores y patrocinantes que, como siempre, en todas las transmisiones de Limpio Digital TV nos van acompañando. Muchísimas gracias. Bueno, señores, tiro libre por el sector el derecho. Ahí lo vemos a Gaona. Ricardo Gaona. Gaona, señores. Pelota arriba. Afuera. Va a ser salida. Para Recalde, señores. Recalde para colocar la pelota. Para salir desde el fondo. Victoria hasta ahora, señores, del 1 de mayo. Por 2 goles contra 1 ante el Guanaí. Pelota que lo tiene Cañete. Cañete. Pelota que la juega larga. El capitán que lo saca de cabeza. Jiménez que intenta dominar el balón. Benítez para atrás. Intenta de vuelta con la punta de los botines. Lo tiene bien ahora Armoa. Armoa. Hizo así. Hizo así. Loris así. Tremendo, señoras y señores. Armoa de vuelta con la pelota. Armoa mete la magia. Acelera Armoa. Cristian con el balón sobre línea de fondo. Pelota que se pierde, señoras y señores. Y va a ser reposición desde la portería para el conjunto visitante, para el Guaraní, señores. Y rápidamente Recalde para levantar la pelota y salir desde el fondo. Recalde que la juega larga. Y lo van a pelear arriba. Pasa de todo Santi que intenta, levanta la pelota. Peligrosísimo, señores. Pelota que se pierde por línea de fondo. Ahí lo buscó Santi, señoras y señores. Y va a ser reposición desde la portería. El conjunto del 1 de mayo, señores. Sobre prácticamente 42 del segundo tiempo. Rodrigo Ugarte. Para levantar el balón. Pelota que la juega larga, señores. Cañete que recupera desde el fondo. Benítez que aprieta. Cañete que la juega larga, señoras y señores. Intenta dominar. Pelota que se pierde por línea de fondo, señores. No pudo dominar González. Y a ver, tiro libre. Lo vemos al Pope Jiménez que va cruzando el campo de juego para colocarle la pelota y levantar el balón, señores. Un momentito. Ahí lo hemos sentido. Al jugador del conjunto del 1 de mayo. Ahí lo vemos. Ahora sí se recupera González. Para proseguir, señores. Jiménez para levantar la pelota. Jiménez, señores. ¿Cómo? Gol de Nueva Estrella. Pelota dentro. A ver, cruza de todos. Elías que se acomoda. Elías que intentó, señores. Pelota sobre el travesaño. El gol de Nueva Estrella, ¿verdad? ¿Cuánto va? 4-0, señoras y señores. Es el cuarto del conjunto del Nueva Estrella. Aumentando el marcador ante el Newport, señores. Aquí lo está ganando el conjunto del 1 de mayo por 2 goles contra 1. Con 9 hombres prácticamente todo este segundo tiempo. Vamos a ver. Para la salida, señores. Desde el fondo. Para el conjunto del 1 de mayo. Ugarte para colocar el balón, señores. Ahí lo va a autorizar el árbitro. Pelota que la juega larga. Armoa. Y lo tiene Cristian Jiménez en la marca. Cristian Armoa con el balón. Abriendo por el sector izquierdo. Pelota que la juega larga y acelera. A ver si llega, señoras y señores. Ahí lo intentó, pero no pudo. Un Morro que pegó una carrera impresionante. Pelota que se pierde por el costado, señores. Correa jugando para atrás. Rápidamente siguiendo para López. Ahí lo tiene López. El López que levanta, la juega larga. Lo corta bien de cabeza desde el fondo, señores. Ortigosa. Pelota. Elías. Abriendo por el sector izquierdo. Lo vemos a Junior que levanta dentro del área, señores. Arriba. Y lo descuelga bien, señoras y señores. Ugarte. Ugarte. Muy bien, señoras y señores. Rodrigo Ugarte. Mientras vemos que se prepara con la número 13. En el equipo del 1 de mayo. Claudio Domínguez. Para ingresar en el conjunto del 1 de mayo. Ahí López que devuelve de cabeza, señores. Pelota que lo tiene Cañete. Correa que se le muestra por el sector derecho. Lo tiene a Jiménez por el sector izquierdo. Vamos a ver qué decide hacer Cañete.
Peñete levanta dentro del área. Fernández que no llega de zurda. Cae al piso. Intenta de vuelta al arco. Pelota que se desvía, señoras y señores, y se pierde por línea de fondo. 5 minutos más, dice el árbitro. 5 minutos más. Tiempo cumplido. Señoras y señores, 5 minutos más. 5 minutos, señores, en este partidazo entre el 1 de mayo, que lo está ganando con 2 jugadores menos, señoras y señores, para el conjunto de Guaraní, que intenta llegar al empate en la tarde de hoy. Lo autoriza el árbitro, señores. Pelota que lo levanta, intenta Escurra que no llega, señores. De cabeza, López. Fernández, Escurra que no llega. Pifia el balón. Y Martínez que lo pega mordido, señores. Va a ser saque desde la portería para el conjunto local, que lo está ganando, señoras y señores, en este partidazo hasta ahora, en los últimos minutos de adición, que lo dio el árbitro principal, José Cuenca, señoras y señores. ¿Alguna novedad en los demás partidos? Muy bien, señoras y señores. Rodrigo Ugarte. Producción que está trabajando con todo ya el tema de tener todo a punto ya también cuando vaya finalizando los encuentros para poder compartir con la audiencia. ¿Está bien? Muy bien, señores. ¿Qué dice el árbitro? ¿Va a haber cambio? ¿Autorizó el cambio o no? ¿Quién se retira con la número 8? ¿O quién se retira? Vamos a ver, señoras y señores. Muy bien, prosigue el encuentro, señores. Pelota que lo tienen por los técnicos que lo pelea. Ahora sí se pierde por el costado, señores. Y va a ser el saque lateral para el conjunto del 1 de mayo. Lo vemos a Morro. Cristian Morro para el saque lateral. Morro. Intenta aguantar Benítez. Morro que se le muestra. Morro dentro del área, señores. Gira Morro con el balón. Avanza Morro. Pelota al ras del suelo. ¡Oh! Tremendo. Armó de vuelta. Y por poquito, señoras y señores. Se lo perdió. Qué manera de salvarse el Guaraní de limpio, señores. Tremendo. Tremendo lo del 1 de mayo. Gran posibilidad de aumentar y de cerrar prácticamente el encuentro la tarde de hoy. Muy bien, señoras y señores. Muy bien, los posibles emparejamientos serían Serie A, Sportivo Colón versus 1 de mayo. En la Serie B sería Nueva Estrella versus Río Salado. En la Serie C sería el Guaraní ante el Nanagua y en la Serie D sería Sudamérica Inter. Son los posibles emparejamientos hasta ahora, ¿verdad? Con todos los resultados que se están dando, a no ser que haya algún cambio de resultado en alguna cancha. Muy bien, lo puedo volver a repetir, ¿verdad? Los posibles emparejamientos, ¿verdad? En la Serie A, Sportivo Colón versus 1 de mayo. Serie B, Nueva Estrella, Río Salado. En la Serie C, Guaraní, Nanagua. En la Serie D, Sudamérica Inter. Estos son los posibles emparejamientos hasta ahora, ¿verdad? Muy bien, de acuerdo si se van cambiando los resultados. En los diferentes campos deportivos también va a ir cambiando todo esto. Jiménez, la juega larga, señores. Ahí lo revienta desde el fondo Palmari. Lo corre Cristian, señoras y señores. Armoa, Cristian. Avanza Cristian, mete el freno. Intenta aguantar, señoras y señores. Argüello lo vemos en la marca. Pelota que se pierde y va a ser lateral. Salida lateral, señores, para el conjunto del 1 de mayo por el sector derecho. Armoa que deja la pelota para el compañero. Ahí lo vemos a Flor Isasi. Isasi que se acerca para la salida lateral, señores. Isasi. Armoa. Isasi. Intenta jugar de vuelta. Fernández que lo revienta, señoras y señores, desde el fondo. Perrote que retrocede. Ahí lo tiene Argüello. Rápidamente abriendo con Escurra. Francisco con el balón. Francisco con el balón que juega ras el suelo. Ahí lo tiene y se niega Catalino. Catalino con la pelota. Intenta Catalino. Decide jugar por atrás con Francisco Escurra. Escurra que levanta al borde del área. Martínez. Santi. Y ya estaba todo anulado. Ya estaba en posición adelantada. Banderín levantado, señoras y señores. Una muy buena jugada que lo estaba trabajando
el conjunto del Guaraní, señoras y señores. Y ahora lo va a autorizar el árbitro, señores. Ugarte, lo busca Armoa, intenta Benítez. Falta, es el final. Final del encuentro, señoras y señores. Gran victoria del conjunto local, del conjunto del 1 de mayo. Estaba con 2 jugadores menos. Estaba perdiendo por 1-0. Y lo pudo dar vuelta de vuelta, señoras y señores. Tremendo partido de los jugadores del 1 de mayo. Y como para celebrarlo, con 2 jugadores menos, esta gran victoria. Ya en instantes, para hablar con la figura del encuentro. Hoy, señoras y señores, tremenda victoria del conjunto el 1 de mayo por 2-1 ante el Guaraní, señoras y señores. Ahí lo venía ganando el conjunto del Guaraní. Arrancó el segundo tiempo. Un expulsado en el equipo del 1 de mayo. Y luego se fue por roja directa González. Y con 2 jugadores menos. Llegó al empate y luego lo dio vuelta con el gol de Cristian Armoa. Para cerrar el marcador, señores, gran victoria del conjunto del 1 de mayo. ¿Tenemos ahí los emparejamientos, algo para poder leer con la gente? ¿O eso ya cambió de vuelta? Ahora, agradecimiento a la gente que nos acompañó en la transmisión en vivo, señoras y señores. En instantes vamos a analizar ya en los flyers todos los resultados de lo que va a ser el partido. Así que muchísimas gracias a la gente que nos acompañó en la transmisión en vivo. Será hasta el próximo domingo.